Buenas noches, reciban todos un cordial saludo. Les habla el día de hoy el ingeniero Javier Bobadilla y vamos a revisar algunos temas importantes referentes a la norma sismorresistente de Colombia, vigente en este momento, que es la NSR10. Reciban todos un cordial saludo, les agradezco su participación el día de hoy y vamos a tomarnos algún tiempo para revisar este tema, toda vez que dentro de este curso es uno de los temas más importantes, no solamente aprender a manejar un programa, desarrollar ejercicios, ejemplos, sino pues justamente tratar de aprender de la mejor manera y de conocer un poco más la norma. Entonces vamos a iniciar esta sesión de una vez. Les agradezco a todos su tiempo y su paciencia para que los demás compañeros puedan acceder a esta sesión el día de hoy. Entonces vamos a iniciar con algo importante y es eh, revisar dentro del contenido de la plataforma a la cual usted tiene acceso y cuáles son ese o qué cursos encontramos acá y que nos pueden ayudar a conocer la norma. Entonces vamos a hacer el procedimiento completo, introducción al diseño. Recuerde que a usted ya se le envió la clave a su WhatsApp hace unos días. Algunos todavía estaban preguntando hoy cuál era esa clave. Por favor, verificar para no tener dificultades y que no se pierda de estos contenidos tan interesantes. Entonces le damos clic allí. Vamos a ingresar a este módulo donde podremos encontrar varias cosas. Todas las sesiones que hemos hecho en Zoom, les damos clic aquí. Aquí están guardaditas esas clases en Zoom. Usted las puede encontrar. Basta solamente con darle un clic aquí. Vamos a ingresar. Y desde acá, pues obviamente podemos encontrar las sesiones en vivo que hemos hecho hasta el día de hoy. Las clases en vivo usted las encuentra todas aquí. La sesión 5, que fue el día viernes con el curso de TAPS, allí usted la puede encontrar. ¿Listo? Bien. De la plataforma, ¿qué vamos a encontrar también? Podemos acceder dentro de los cursos complementarios a los cuales le invito a usted a explorar. Vamos a encontrar acá los contenidos. Y hay una serie de cursos allí donde en todos ellos está inmerso la NSR10. Sin embargo, hay un curso específico que se llama Curso Teórico Actualización NSR10. Le damos clic allí, podemos ingresar y aquí en lo que corresponde al trabajo en clase podremos encontrar varias cosas. Lo primero, la biblioteca del curso. ¿Qué podemos encontrar acá? Pues los decretos que han modificado la NSR10 y otros temas importantes, principalmente el decreto 945 de junio del 2017, usted los puede descargar. Vamos a encontrar también en el módulo 1 el marco normativo y una serie de videos donde pues hacemos la profundización de todos estos temas. De igual manera en el módulo 2, en el módulo 3, que trata sobre el título I, la supervisión técnica, los principales cambios que tiene nuestra norma. En el módulo 4, cuáles son los controles mínimos que se exigen dentro de la supervisión técnica. Allí también encontramos no solamente la parte de videos explicativos, sino una serie de documentos PDF que usted puede descargar, que puede visualizar y que puede acceder a ellos sin ningún límite. Y adicionalmente también podemos encontrar otro tema importante y es en el módulo 5. En el módulo 5 también vamos a encontrar una serie de evaluaciones de cada uno de los títulos que tenemos nosotros en nuestra norma, entendiendo que van desde el título I, desde el título A hasta el título K. Entonces, el objetivo primordial de este módulo que encontramos acá es que usted pueda repasar la norma todos los días. Y recuerde que el conocimiento de la norma es fundamental para el desarrollo de un proyecto de ingeniería civil. Por eso, no solamente lo abordamos desde estos cursos teóricos complementarios, sino en cada uno de los módulos, como ya ha explicado el ingeniero Felipe, hemos mencionado la norma, en los cursos correspondientes a ETAPS, a SAP y los demás, pues allí encontraremos estos importantes temas. Pero revisemos, por ejemplo, el tema de las evaluaciones. Vamos a mirar, por ejemplo, acá en el título B, cómo las podemos desarrollar. Entonces, vamos a darle clic aquí. ¿Cuál es el objetivo de estas evaluaciones? Que usted se tome el tiempo de leer alguno de los títulos en los que usted crea que tiene alguna limitación y pueda presentar estas pruebas. De cada uno de los títulos hay 10 evaluaciones con 10 preguntas. El objetivo
vamos a mirar cómo sería la forma correcta de utilizar estas evaluaciones. Si usted no conoce de qué trata el título B y se va a aventurar a responder, pues seguramente no le irá tan bien. El objetivo, si usted quiere profundizar de verdad sobre el tema, es leer, por ejemplo, el título B y empezar a responder. Por ejemplo, es un método de diseño para los elementos estructurales, tal que las fuerzas internas calculadas. Ahí nos hace una pregunta y nos ofrece unas alternativas de respuesta. Estamos en el título B. La idea es que usted pueda buscar y marcar la respuesta correcta. Usted toma la decisión y una vez que termine la evaluación, miremos que tiene respuestas múltiples, Sí, o falso. uno puede descargar un formulario de Google. Vamos a ver, aquí, a ver, De esos, mire, de estos. bueno, aquí vamos a silenciarlos a todos para poder participar. Bueno, entendí la pregunta allí. ¿Se puede descargar un formulario de Google? No, si no los compartimos de manera individual no se pueden descargar. Pero sí se pueden responder todos. Una vez que usted responda, le da a enviar y va a recibir de manera automática la calificación a su correo electrónico. Entonces va a recibir usted la evaluación, va a recibir un mensaje donde le va a decir, oiga, mire, usted tuvo tantas respuestas correctas de tantas, pero adicionalmente le va a enviar la respuesta. Si usted marca alguna equivocadamente, pues le va a decir, no, la respuesta es esta por tal razón. Entonces, si vemos en contexto, tenemos más de 1000 preguntas relacionadas con la norma. Todo esto con el fin de que usted a lo largo de este curso que tenemos nosotros aquí, al final pueda manejar adecuadamente la norma. ¿Cuál es la invitación? Usted puede tomarse, podría decir, venga, vamos a tomarnos un mes para leer cada uno de los títulos, algunos temas importantes, algunos temas relevantes y pues obviamente poder presentar sus evaluaciones. El objetivo es que usted aprenda sobre la norma, por eso hacemos énfasis en estos importantes temas. ¿Listo? Bien, entonces, dicho esto, usted puede acceder a este curso que es grabado, puede usted acceder en cualquier momento. Sin embargo, nos vamos a tomar un tiempo para poder revisar de manera clara, hacer una breve exposición sobre estos importantes temas y vamos a revisar qué es lo que ha ido cambiando de la norma, cómo ha cambiado y cómo podemos ir afianzando nuestros conocimientos sobre la normativa. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con el ingreso, con el acceso? ¿Ninguno? Bueno, eso indica de que todos han podido ingresar adecuadamente a la plataforma, han podido ingresar sin limitación a los cursos. Me pregunta aquí Carlos Martínez, ingeniero, traté de ingresar al módulo de TAPS y no pude acceder. Vamos a revisar a ver qué pasa con los módulos del curso de ETAPS. Denme acá un segundito. Vamos a mirar acá, por ejemplo, en el curso de ETAPS, a ver qué es lo que pasa con los módulos. Vamos a ver aquí. Recuerde que el curso de ETAPS está casi completo. Aquí al darle clic, pues aparece los videos de la parte básica. Nos pregunta Carlos, el acceso 1, 2 y 3 no están. Bueno, Carlos, creo que habría que revisar si utiliza alguien más el Classroom porque eres el único que tiene este problemita con el acceso a los módulos de TAPS. Allí aparecen. Vamos a revisar, sin embargo, módulo 4. Perfecto. Sí, están perfectamente habilitados. ¿Listo? Bien, nos pregunta aquí Alfonso. Ingeniero, ¿será que encontramos los documentos PDF desde dónde los podemos descargar? Bueno, entonces vamos a revisar nuevamente una explicación aquí sobre los enlaces. Entonces, enlaces para descargas. Aquí vamos a ingresar. Encontrará manuales instaladores. Vamos a ver aquí en descargas. Vamos a ver acá en documentos que podemos encontrar los manuales de TAPS que vimos en la clase del viernes. Aquí está el documento que dejamos para preparación del taller. Vamos también aquí en material exclusivo, bibliografía de consulta, y hay aquí algunos temas que vamos a encontrar.
Nos mencionaba él el documento de, ¿cuál era el documento? El de este que vamos a exponer, manual de actualización, y también sobre la combinación modal y direccional, que es un tema importante que también se puede descargar desde acá. Vamos a revisar. Bueno, preguntas. Si es verdad el acceso 1 y 2 y 3 no están disponibles, pregunta Javier. Bueno, ya verificamos allí que están disponibles. Sin embargo, si alguien tiene problemas, por favor escriba al WhatsApp que allí le solucionan en este momento. El taller de SAP está habilitado, pregunta Edison. Bueno, en cuanto a SAP, recordemos que hay una programación para no saturarnos con el manejo de los programas. Estamos en este primer mes desarrollando ETAPS, SIPE, vamos a ver también algo de Corpasoft y otro que no recuerdo, pero bueno, por ahora SAP no está disponible. Creo que ese es el módulo 2 o 3, perdón, 3 y 4, creo que es el de SAP. A mí tampoco me abren varios módulos, incluyendo los de TAPS, pregunta José. Bueno, José, por favor, ¿cuáles no te abren? Porque pues acabamos de ver que efectivamente están bien. ¿Listo? Bien. Bueno, allí cada uno por el WhatsApp podrá atender, hacer sus consultas y pues que le puedan solucionar. ¿Listo? Vamos a revisar acá un tema importante, entrando un poquito en materia, con lo que es la norma sismo resistente de Colombia. Vamos ahorita a hacer mención un poquito de la historia de todo este ajuste normativo. La idea es que vamos a hacer estas clases por lo menos una o dos veces por semana, según veamos pues la necesidad. El objetivo es que podamos profundizar un poco sobre la norma, más allá de detenernos a leer o a explicar la teoría como tal de lo que estamos viendo, de lo que estamos haciendo, pero sí que nos puedan permitir conocer un poco más y profundizar sobre la historia de la norma, ver cuáles son los objetivos de ella y qué es lo que trae en los cambios que están previstos para nuestra norma. ¿Listo? Uno de los principales cambios que hemos encontrado en la norma viene en el decreto 945 de junio de 2017. Solamente me voy a detener aquí para mencionar que la parte tal vez más relevante del cambio en la norma de este decreto viene respecto de la supervisión técnica. Ahorita vamos a revisar cuáles son los objetivos de la NSR 10 y aquí lo que se plantea con este decreto 945, después de una desafortunada situación que ustedes recordarán el caso del edificio Space, se evidenció la necesidad de realizar varios ajustes, no solamente en lo que corresponde a lo que nos corresponde a los ingenieros civiles, diseñadores, revisores y supervisores de diseños para garantizar que todas las construcciones que se realicen en Colombia cumplan una serie de parámetros. Si bien es cierto, todavía nos falta bastante en el tema de la implementación, pues es importante revisar que es necesario hacer algunos ajustes, que conozcamos un poco sobre el tema, porque pues hay algunas inquietudes importantes sobre el asunto sobre las cuales no se tiene manejo. Todavía es muy común encontrar preguntas como, ingeniero, solamente los especialistas diseñan en Colombia, y se da uno cuenta que no, eso no es verdad, la ley no lo dice. Vamos a lo largo de las charlas que vamos a desarrollar en este mes sobre el tema, vamos a profundizar un poco sobre el asunto y vamos a revisar a la luz de la ley qué es lo que dice esta parte. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con el documento correspondiente que usted podrá encontrar disponible en el material, como ya lo mencionamos hace un momento en la carpeta de descargas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, vamos a utilizar como documento de referencia este documento del Instituto del Concreto y de la reunión de Asocreto, donde eh, se utilizó esta jornada de sensibilización de la revisión de diseños y la supervisión técnica y cuáles son los mecanismos de amparo de la ley para el consumidor de vivienda. Recordemos que uno de los temas principales en el tema que se vio también inmerso allí con el tema del space es, bueno, la gente, ¿qué pasó con la gente que compró su vivienda, le estaba pagando a los bancos y ahora quién le va a responder? Eso también hace parte de esa normativa que encontramos allí y que vamos a profundizar en estas sesiones. Bien.
En este decreto que encontramos nosotros acá, vamos a revisar solamente nos vamos a detener aquí en revisar cuáles son esos considerandos principalmente que se tuvieron en cuenta para realizar este cambio en la norma. Es común pensar que solamente la norma cambió en el año 2010, pero es importante entender que después del decreto correspondiente, o de la ley, perdón, después de eso han habido una serie de cambios y ajustes normativos que es necesario que podamos conocer. Entonces, por ejemplo, vamos a revisar que hay un artículo de la ley 1796 de 2016, que ha venido modificándose en cuanto a la obligación de efectuar la revisión de los diseños estructurales para aquellas edificaciones de cierta magnitud. Entonces, es importante entender cómo veníamos trabajando antes en la parte del diseño, ¿cierto? Y ver cómo se metió en este tema a la supervisión técnica, porque pueden haber diseños muy buenos, pero fracasan al momento de construirse. Por eso, la ley ampara estas situaciones y se han creado estas leyes correspondientes para verificar y que no hayan ese tipo de tragedias tan lamentables para la ingeniería colombiana. En ese artículo importante de la ley 17 del 96, que es uno de los temas que vamos a profundizar a lo largo del curso, es el certificado técnico de ocupación, donde dice que será expedido bajo la gravedad de juramento por el supervisor técnico una vez concluidas la cimentación, construcción, etcétera, etcétera. Antes, ¿qué pasaba? Antes no existía este certificado de ocupación, es decir, simplemente la persona que construía decía, no, esto está listo y ya pasemos a meter a la gente a vivir. Resulta que este certificado de ocupación lo que dice es, venga, la persona que construyó debe tener también la posibilidad de demostrar ante la ley que lo que construyó cumple con la ley y por eso también el supervisor técnico entra a participar de las responsabilidades legales que le competen como supervisor de la obra, independientemente de las labores de interventoría. Recordemos que son muy similares la supervisión y la interventoría, solamente que la supervisión es la encargada de garantizar que se cumpla en este tema lo concerniente a la parte de la estructura. Es decir, allí no se fijan si el enchafe es amarillo o azul, si quedaron las puntas de 5 milímetros o algo así, sino la supervisión se encarga específicamente de lo que corresponde a la parte de la estructura, aunque también hace parte de la labor de la interventoría. Tema este que revisaremos más adelante. Entonces, con este certificado de ocupación, pues digamos que se ha tratado de garantizar un poco más que las construcciones tengan mejor calidad en cuanto a los procesos, que ese fue uno de los las principales conclusiones del equipo de la Universidad de los Andes que hizo la revisión del edificio Space. Con este tema de este certificado de ocupación, los documentos que debe aportar el supervisor técnico para la entrega de la obra, se realizó este cambio, donde dice, básicamente, en esencia, que lo más importante de ese cambio en este decreto corresponde justamente a ese título I de la supervisión técnica que hace parte del curso que ya les mostré hace un momentito. Vamos a revisar acá un segundo. Bien, volvemos entonces al curso. Regálenme acá un segundito. Bien. Entonces vamos a revisar cómo ha sido esta parte correspondiente a la evolución de la supervisión técnica en el reglamento colombiano y encontramos lo siguiente. Es muy importante recordar que desafortunadamente estos hechos desagradables que han hecho parte y que han hecho posible la construcción de una norma sismo resistente en Colombia. El sismo de Popayán marcó en dos la historia de Colombia en cuanto al tema de la ingeniería civil desde mi punto de vista, toda vez que desafortunadamente por la cantidad de muertes registradas allí, se vio la necesidad de adoptar unos mecanismos legales por parte del Estado para garantizar la idoneidad en el diseño, en la construcción y en la supervisión de este tipo de estructuras definidas como edificaciones donde están destinadas al
a la vivienda o al hábitat o al uso de personas. Entonces, con ese hecho desafortunado, se crearon una serie de normativas y de pasos, por decirlo de alguna manera, para garantizar que eso no volviera a suceder. Pero, ¿qué pasaba antes de ese sismo de Popayán? Entonces había una norma que es la AI-100, AIS, pues son las siglas de la Asociación de Ingeniería Sísmica de Colombia, donde aparecían los requisitos sísmicos para edificaciones. Estaba el ICONTEC 2000, el Código Colombiano de Estructuras de Hormigón Reforzado, y otros códigos que llevaron a que se promulgara como tal la creación del Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes del año 84, conocido como CSR 84. Es decir que tenemos ya unos tiempos importantes en la creación y el manejo de estos códigos. Sin embargo, pues vemos que la teoría ha avanzado mucho, pero pues la práctica desafortunadamente no tanto. Este es el código donde por la Asociación de Ingeniería Sísmica se promulgó por parte del Estado el decreto 1400 de junio del 84, el cual era conocido como el Código Colombiano de Construcciones Sismoresistentes, y era este librito, donde básicamente allí lo que podemos encontrar es que habían unas zonas de amenaza sísmica en Colombia, y pues obviamente estábamos biches allí en el tema de la exploración de la sísmica en el país, a pesar de que contábamos ya con una serie de instituciones dedicadas a este fin, pues obviamente nos faltaba bastante en este campo. Dentro de los títulos de ese temario del Código Colombiano del 84, estaban desde el título A, donde hablaba de los requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente, pasando por el título B de cargas, concreto reforzado, mampostería estructural, edificaciones de 1 y 2 pisos, estructuras metálicas, y el título G, que en ese momento se llamaba sanciones. Todo esto, pues obviamente era la base que se tenía en ese momento, con lo que se creyó que podíamos iniciar nuestro código colombiano de sismo resistencia como existía en otros países. En ese énfasis de ese código del 84 dice que este código establece los criterios para la construcción y diseño de edificaciones, ojo, construcción y diseño de edificaciones que puedan verse sometidas a fuerzas sísmicas, con el fin de reducir a un mínimo el riesgo a la pérdida de la vida. Aquí hay una diferencia sustancial con lo que dice la ley 400 del 97, donde dice que son los requisitos mínimos para el diseño, la construcción y la supervisión de las edificaciones. Todo esto pues lo veremos en las posteriores sesiones. En cuanto a la sección A16 de ese código del 84 en la supervisión técnica, dice que hagan parte de edificaciones, que hagan parte del programa de vivienda de más de 25 unidades de vivienda o que tengan más de 2.000 metros cuadrados, debe someterse a una supervisión técnica revisión realizada por un profesional, ingeniero civil o arquitecto matriculado. Entonces vemos acá algunas imágenes de edificaciones que deberían tener este tipo de supervisión técnica. Pero entonces, ¿por qué en el SPACE pasó esa tragedia? ¿Era que no había supervisión? Ese tema lo resolveremos y lo revisaremos, porque nos parece muy importante revisarlo no desde el punto de vista crítica, porque no es la labor de nosotros los ingenieros criticar los diseños o el trabajo de los demás, pero sí opinar sobre algunas cosas que consideramos que no se hicieron de la manera adecuada, no nosotros, sino la universidad que hizo el estudio, que fue la Universidad de los Andes, pues para verificar qué fue lo que pasó realmente allí y cuáles fueron esa serie de errores que llevaron al colapso y a los muertos de esa edificación. ¿Listo? Bien, en el artículo A162 menciona lo siguiente: el supervisor técnico debe, entiéndase, debe, no es que si de pronto le parece o que si está de acuerdo, sino que lo debe hacer, debe verificar la concordancia entre la construcción y los planos y las especificaciones. Entonces allí viene un tema importante, bueno, la concordancia entre la construcción y los planos. Entonces esto nos indica que hay un proceso previo también que viene allí, es la aprobación de la licencia de construcción. Hay datos que
nos indican que en Colombia más del 50% de las edificaciones son ilegales. Desafortunadamente encontramos también carteles relacionados con el tema de la creación, digámoslo de cierta manera fraudulenta, de licencias de construcción. Y para mencionar solamente un par de casos, recordarán ustedes el edificio Blas de Lezo en Cartagena, Blas de Lezo 1 y Blas de Lezo 2. Uno de ellos ya colapsó y el otro está en desalojo, toda vez que, pues obviamente al no cumplir con las especificaciones y lo que se tenía allí, pues no tenía licencia de construcción, pues obviamente puede causar el colapso. ¿Qué debe revisar el supervisor técnico? Entonces aquí voy a hacer un paréntesis. En el curso que tenemos de actualización sobre la norma, hay una lista con lo que se debe revisar. Todas estas listas de chequeo, no se preocupe, las puede descargar del curso y entender allí en detalle qué es lo que se debe revisar como supervisor técnico. Entonces viene y hacemos énfasis, pues lo primero, en la calidad de los materiales. Recordemos que de la calidad de los materiales se definen primero, obviamente, los diseños. Como hemos podido ver en el curso de ETAPS, por ejemplo, en la clase del viernes, hacíamos énfasis allí sobre la calidad de los materiales, refiriéndonos a ellos sobre el tipo de agregado, para definir el módulo de elasticidad de ese material y que debe concordar con el que se instale en la obra. También se deben verificar todas las formaletas, cimbras y obras falsas que se vayan a utilizar dentro de la obra, es decir, que se debe garantizar el adecuado procedimiento constructivo para esta edificación. También se debe garantizar la colocación de las armaduras en cuanto a las separaciones, en cuanto a los cumplimientos normativos de diámetros, traslapos, longitudes de desarrollo, armadura de piel y otros. También hace parte importante la verificación del mezclado, la colocación y curado del concreto y en mampostería estructural, pues indudablemente los morteros. He notado con el paso de los años que muchos ingenieros y diseñadores no han tenido la oportunidad de participar dentro de una obra en la parte de construcción y surgen allí algunos temas que causan dificultades, como son diseños con aceros muy congestionados, con unas especificaciones de concreto incluso a veces cortas, que no realmente no satisfacen las necesidades de ese proyecto y que pues obviamente nos traen dificultades. También se debe garantizar la secuencia de los elementos prefabricados, el tensionamiento en el tema de elementos preesforzados, cualquier carga significativa de construcción sobre las partes terminadas de la estructura. Y allí pues un tema importante es que en ocasiones se encuentra unos entrepisos de, no sé, 3 días, 4 días de fundidos y le colocamos allí todas las formaletas metálicas correspondientes y todo lo demás, lo que hace pues que sea, le cause cargas innecesarias al elemento, pudiendo producir fisuraciones, microfisuraciones que podrían causar el descascaramiento de esos elementos. También se debe verificar el avance general de la construcción de la estructura. En cuanto a la Ley 400 de 1997, también pues obviamente predecesora o la que digamos así dio vida a la NSR 98, ya hablamos de norma sismo resistente del 98, obviamente vemos la diferencia de años, ¿cierto? Estamos hablando prácticamente del 84 al 98, más o menos ese es el periodo normal de cambio de normas. Nos trae unas definiciones importantes y que en ocasiones es necesario revisar. Hablando de los profesionales, calidades y requisitos. Calidades. Los profesionales que realicen labores de diseño estructural y de elementos no estructurales, estudios geotécnicos, revisión de los diseños o estudios, dirección y supervisión técnica de la construcción, deben reunir las cantidades que se indican en el presente título. Vamos a revisar cuáles deben. Ojo con esas palabritas que en ocasiones nos traen dificultades.
1. Artículo 24. Acreditación de la experiencia e idoneidad. La Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 42, podrá establecer los mecanismos y procedimientos por medio de los cuales se demuestre la experiencia profesional, la idoneidad o el conocimiento de esa ley y sus reglamentos de los diferentes profesionales que realicen las labores indicadas en el artículo anterior. La acreditación obtenida tendrá vigencia en el territorio nacional. Y voy a hacer un comentario importante acá, regáleme un segundito, por favor. ¿Cuáles son esos requisitos que encontramos nosotros en esa ley? Primero vamos a mencionar que la Comisión Asesora Permanente es, como su nombre lo indica, un grupo de personas y profesionales de los más altos niveles y calidades que se reúnen mes a mes para definir este tema del avance, atender las inquietudes, preguntas y ver hacia dónde va avanzando el tema de la ingeniería estructural en Colombia. Recordemos que la Asociación de Ingeniería Colombiana, la Asociación de Ingeniería Sísmica de Colombia, dentro de ella, en la página, le invito a que la conozca. Allí aparecen los comités mensuales donde se tratan diferentes temas que van desde el manejo de consultas sobre temas particulares, sobre edificaciones construidas, sistemas estructurales, etcétera, etcétera, hasta la preparación y avance del próximo Código Colombiano de Sismo Resistencia, que pues les comentaré más adelante en qué parte del proceso va según el cuarto comité realizado el año pasado. Entonces allí, digamos que como para mencionarlo solamente, hay un examen que se llama examen de acreditación de la experiencia profesional, donde las personas que diseñamos estructuras y elementos no estructurales debemos demostrar nuestra idoneidad y desde allí pues vamos a tener que demostrar justamente cómo es que somos capaces de diseñar. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Alcance y ejecución de las labores profesionales. La Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones establecerá el alcance y procedimiento de la ejecución de las labores indicadas, alcance de las labores profesionales, es decir, cuáles son las funciones o las labores que puede desarrollar el ingeniero civil, cuál es el ingeniero mecánico, cuáles son esos niveles de complejidad que puede cada uno utilizar. Entonces viene nuestra norma NSR 98, la cual tenía 2 tomos donde estaban definidos de esta manera. Estaban las leyes y decretos recogidos desde el 84 hasta el 98 y pues obviamente los títulos que hacen parte de esa NSR 98. Y allí encontramos que van desde la A hasta el título K, donde encontramos que estos son los títulos que se implementaron, que se tomaron desde ese momento de la norma 98 y pues desde allí plantear algunos avances. ¿Qué es lo importante de entender? ¿De dónde sacamos como todo este tema de la norma? Recordemos que el gobierno colombiano, a través de esas entidades encargadas de manejar y de crear nuestro código, por decirlo de alguna manera, han tomado como referencia los derechos del código ACI, que es el código americano, del código ACI 318. En este momento, para la versión 98, había ¿cómo se llama? Una versión anterior a ese código y se utilizó como referencia donde traiga algunos de estos códigos. Vamos a ver cómo cambió esto respecto de la NSR 10. Bien, entonces vamos revisando acá. Con este tema, como veíamos en el enunciado anterior, encontramos el título I de la supervisión técnica que no estaba incluido anteriormente en el Código Colombiano del 84. Y encontramos que se entiende por supervisión técnica la verificación de la sujeción de la construcción de la estructura. Entonces miremos, la supervisión viene asociada a la construcción de la estructura de la edificación, a los planos, diseños y especificaciones realizadas por el diseñador estructural. Asimismo, que los elementos no estructurales se construyan siguiendo los planos, diseños y especificaciones realizadas por el diseñador de los elementos no estructurales de acuerdo con el grado de desempeño sísmico.
Todo esto que está aquí enmarcado en negrillas, lo revisaremos y lo ampliaremos en detalle cuando manejemos cada uno de los programas, TAP, SAP, CIPE y demás. Revisaremos a qué se refiere con elementos no estructurales y el grado de desempeño. La supervisión técnica puede ser realizada por el interventor cuando a voluntad del propietario se contrate una interventoría de la construcción. Hablando de esto, de la ley 400 del 97, nos menciona que el curador o las oficinas o dependencias distritales o municipales, de acuerdo al artículo 42 de la presente ley, podrán exonerar de la supervisión técnica a aquellas personas naturales o jurídicas, demostrando su idoneidad, experiencia y solvencia moral y económica establezcan sistemas de control de calidad total bajo la dirección de un ingeniero civil que cumpla con esto. Esto era lo que estaba enmarcado en la ley 400 del 97 y vamos a revisar cómo cambia eso, cómo ha cambiado eso en los últimos 20 años. Dentro del título I, una supervisión técnica, encontramos las generalidades, el alcance, la idoneidad del supervisor y su personal auxiliar y cuáles son las recomendaciones para el ejercicio de la supervisión técnica. Y encontramos, en este caso, el reglamento NSR 10, que ha sido pues otro avance importante, que tiene como base el código ACI 31808 y el cual pues obviamente del ACI 318 al ACI 31814 pues obviamente hay unos cambios importantes que nos han llevado solamente pues a entender básicamente la presentación de nuestro código. En esta norma pues es mucho más extensa. Recuerden que hemos pasado de un solo tomo, pasamos en el 98 a 2 y ya vamos con 4 tomos porque pues se han adicionado otros requisitos que no estaban incluidos en la norma, como los vamos a revisar. En la NSR 10 que encontramos, que elimina ese parágrafo 3, donde dice que el curador o las oficinas podrán decidir cuáles personas pueden exonerar. No, ya eso no se considera. Es decir, que la obligación es de todos. Aquí cualquier persona del municipio podría decir, no, esta persona es solvente moralmente, no necesita hacer la supervisión. No, eso se quitó. Alcance de la supervisión técnica es uno de los importantes cambios en la NSR 10 y es de lo que mencionábamos anteriormente, el control de planos, de especificaciones, de materiales y el control de la edificación. Entonces miremos algo importante. Viene el control no solamente a la parte de diseño, sino a la parte de construcción y la supervisión. Temas estos que vienen inmersos en ese importante documento de la NSR 10, tanto para la estructura como para los elementos no estructurales. Porque es que antes solamente se tenía en cuenta, digamos, el esqueleto de la estructura y de ahí veíamos tantas dificultades. Ustedes recordarán en el sismo de Armenia que era muy común encontrar en algunas edificaciones vigas que en vez de tener refuerzo en acero tenían guadua, por ejemplo, tema este que abordaremos en alguna de las sesiones extra clase que les compartiremos. En este tema revisamos el tema de los acabados en A95 y elementos arquitectónicos. Los acabados y elementos arquitectónicos enumerados en una tabla, que es la A951, y sus anclajes a la estructura deben diseñarse y detallarse de acuerdo con los requisitos de esta sección. Este tema también lo abordaremos sobre todo, por ejemplo, en el curso de CIPE. En el curso de diseño de anclajes con el programa Hilti, vamos allí a presentar y allí vamos a presentar en el programa Hilti una importante herramienta para el diseño de estos elementos. Obviamente esto hace parte de los cursos complementarios que seguramente estarán disponibles en el mes de marzo y demás. Los elementos que requieren especial cuidado en su diseño, el comportamiento sísmico de algunos elementos no estructurales representan un peligro especialmente grave para la vida y en otros casos pueden llevar a la falla de elementos estructurales críticos como pueden ser las columnas. Dentro de estos elementos podremos encontrar básicamente los siguientes y que vamos solamente a mencionar aquí. ¿Cuáles son esos elementos? Los muros de fachada. Después del sismo de Armenia, una de las principales conclusiones es que por su inadecuado anclaje
a los elementos estructurales y a su aislamiento, pues obviamente el colapso de esos muros de fachada pues llevó a la pérdida de vidas humanas, ¿cierto? Por eso la importancia de el diseño de esos elementos arquitectónicos y no estructurales. También encontramos los muros interiores, los cielos rasos, enchapes de fachada, áticos, parapetos y antepechos, el tema de las vidrierías, las fachadas flotantes y otros, los paneles prefabricados de fachada, el tema del fenómeno conocido como columna corta o columna cautiva, temas estos que abordaremos con lujo de detalles en cada uno de los momentos necesarios y en el módulo correspondiente al tema de el diseño de elementos no estructurales que vamos a realizar. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos hoy? ¿Qué es lo que encontramos hoy? ¿O qué es lo que actualmente encontramos y lo que nos manda nuestra norma? Primero, que es necesario tener que el proyecto cuente con un geotecnista o un diseño, un estudio de suelos adecuado. Tema este que antes tenía no era tan relevante, sin embargo, a pesar de esto, hoy día encuentra uno que se copian de estudios de suelos de Barranquilla, por ejemplo, en Armenia. En algunos casos se ha encontrado ese tipo de cosas, pero pues no es lo que nos indica la ley. También está el ejercicio del diseñador estructural, que en conjunto con el geotecnista hacen una llave para garantizar que haya una correcta relación o una interacción entre el suelo y estructura y permitir, pues obviamente, que la edificación pueda soportar esos sismos de diseño. Después de tener estas dos componentes, viene el revisor de los estudios geotécnicos y del diseño estructural, luego viene el diseñador de los elementos no estructurales, luego viene el revisor de los elementos no estructurales, viene el constructor, la supervisión técnica y el interventor. De aquí quiero hacer mención de algo. Ese examen conocido como RUMPA, que es el Registro Único Nacional para Acreditación, lo debemos presentar todos los profesionales de ingeniería civil que querramos, bueno, ingeniería civil, arquitectura y otras profesiones afines que querramos cumplir con algunas labores como las que están aquí. Entonces, si el ingeniero va a presentar un examen para ser diseñador estructural, no será solamente para diseño estructural en concreto, sino también en estructuras metálicas, en madera, en fin. Por eso la importancia, y hacemos énfasis en conocer toda la norma, porque la certificación que se expide o el estar vinculado dentro del Registro Único Nacional significa que usted podrá diseñar en cualquier sistema estructural. De allí pues la importancia de conocer pues la norma. Si usted va a participar como revisor de los diseños, usted también se puede presentar como revisor de los diseños. Está pendiente si se define que sea el mismo examen, pero para revisor que requiera de más puntos. Es un tema que está pues todavía como en el tintero. Adicionalmente, el tema del diseñador de los elementos no estructurales. Miremos que aquí hay un revisor del estudio geotécnico del diseño estructural, hay un diseñador de los elementos estructurales y un revisor de los diseñados estructurales, y obviamente la parte de construcción o dirección de obra, que también hace parte de lo que se puede definir como supervisión técnica e interventoría. Entonces, la invitación es a prepararnos adecuadamente y ese es uno de los objetivos en el curso, que podamos ser competentes como diseñadores estructurales. Obviamente, considero que para poder lograr un alto nivel en el tema del diseño, pues la única forma de aprender es diseñando. Esto no se aprende en estas clases en vivo donde mencionamos la norma y hacemos algunos comentarios y puntualizamos sobre algunas dudas. Sin embargo, pues el tema del diseño se logra es eso, coger un programa de diseño y empezar a hacer el ejercicio. Me dice aquí el ingeniero Felipe: ingeniero, estuve trabajando en el tema de pórticos de concreto, me parece un muy buen programa, he revisado 30 videos, pendientes algunos detalles. Bueno, ingeniero Felipe, perfecto, muchas gracias por su comentario. Este tema del ETAPS, recordemos que también está disponible los cursos allí para que usted pueda acceder justamente a esto y pues a realizar las prácticas que son las más importantes. En cuanto al tema de los grupos de uso en las edificaciones, es importante entender que tenemos desde el grupo 1 hasta el grupo 4.
pasando desde las estructuras de ocupación normal, como cuáles, como edificios de vivienda, edificaciones sencillas de baja y mediana altura. Aquí tenemos el grupo 2 de estructuras de ocupación especial, edificaciones de atención a la comunidad en el grupo 3 y en el grupo 4 edificaciones indispensables. Tema este que pues obviamente abordaremos en cada uno de esos detalles. Como el objetivo de esta sesión es identificar un poco y entender la sensibilización sobre la supervisión técnica, pues vamos, para terminar la sesión de hoy, revisar esta tabla del grado de supervisión técnica independiente requerida. ¿A qué se refiere que sea independiente? A que a pesar de que la pague el propietario del predio, digamos que no está sujeta a él porque le pague. Es decir, que no es que tenga que, porque le paga el supervisor, avalar todo lo que el constructor haga, por decirlo de alguna manera. Entonces, en la primera columna encontramos el material estructural, en la columna 2 el área construida, en la columna 3 el control de calidad realizado por el constructor y la supervisión técnica itinerante, que se llamaría supervisión técnica clase B, y la supervisión técnica continua, denominada como clase A. Entonces, en el tema del concreto estructural, de estructuras metálicas y de madera, si el área construida es de menos de 2.000 metros, el control realizado por el constructor será para los grupos de uso 1 y 2. Es decir, edificaciones menos de 2.000 metros en concreto, el control de calidad realizado por el constructor será para grupos de uso 1 y 2. Sin embargo, si el grupo de uso es 3 y 4, se requiere una supervisión técnica itinerante. Aquí es importante definir cuáles son las edificaciones cubiertas en el grupo 1, 2, 3 y 4. No se preocupe que en la próxima sesión entraremos en detalle a revisar un poco más esta parte. Sin embargo, le puedo anticipar como buen ejercicio que usted puede ingresar al título A y conocerlas adecuadamente. Ahora bien, en el tema de edificaciones, en concreto estructural, metálica y de madera, entre 2.000 y 6.000 metros, fíjese usted que el control de calidad ya no lo realiza el constructor. Ya el constructor no realiza los controles de calidad, sino que requiere una supervisión técnica itinerante para grupos de uso 1 y 2 o una supervisión técnica continua para edificaciones más complejas de grupo de uso 3 y 4. Y en edificaciones de más de 6.000 metros cuadrados, pues ya no aplican ni controles realizados por el constructor, ni de supervisión técnica itinerante, sino de supervisión técnica continua. ¿Esto a qué lleva? A que la persona que toma la decisión de realizar una construcción en Colombia tenga que entender que no basta solamente con presentar sus diseños, contratar un diseñador estructural, tener su licencia de construcción, conseguir un buen constructor para que haga esa ejecución, sino también la necesidad de tener una supervisión para esos elementos estructurales que tenemos allí. Recordando que el espíritu de la ley es mantener y garantizar la vida de las personas que habitan en la edificación. En cuanto al tema de la mampostería, vienen temas muy similares. En cuanto al área, encontramos que se requiere, por ejemplo, en menos de 2.000 metros en el grupo de uso 1 y 2, controles realizados por el constructor, y en la supervisión técnica para los grupos de uso 3 y 4. De igual manera, para aislamiento sísmico, independiente del área, se requiere para todos, cuando utilizamos aisladores sísmicos, tema este que veremos en el cuarto mes, diseño con aisladores sísmicos, pues obviamente se requerirá, será necesario la supervisión técnica continua, que como podrá usted encontrar en el curso que ya le mencioné, podrá identificar qué características o cuáles son las diferencias entre la supervisión técnica continua y la supervisión técnica itinerante. De igual manera con los disipadores de energía. Cuando se utilicen disipadores de energía, independientemente del área, se requiere una supervisión técnica continua. Y en cuanto a la intervención en el sistema estructural, pues veremos acá algunas, digamos que ya el constructor en esta parte no entra, vemos que hay una limitación allí para obras
de menos de 2.000 metros cuadrados. Sin embargo, se requiere estar preparados para el tema de la supervisión técnica, saber cuáles son los controles que se deben realizar, la periodicidad, la determinación y el análisis de los ensayos, cada cuánto se deben hacer, entre otras. Con esto, pues digamos, es el comienzo de temas que vamos a ir profundizando en la norma para que usted los vaya conociendo y que son temas de mucha actualidad, porque incluso en lo que se está preparando de la nueva norma, pues vendrán algunos ajustes aquí, a pesar de que cambió la ley en el año 2017 con el decreto 945. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, estimados amigos? ¿Algún tema pendiente? ¿Alguna otra cosa? ¿Preguntas? Bien, con esto vamos a terminar nuestra sesión de hoy, no sin antes decirles que ya revisamos desde dónde se pueden cargar estas clases, estas sesiones en vivo, no sin antes invitarles a la sesión de CIPE del día de mañana. De igual manera a las 6:30 pues estaremos pendientes a conectarnos, incluso un poquito antes. Vamos a tratar de empezar muy a las 6:30 para que podamos terminar y no extendernos tanto. Bien, nos pregunta Walter, ¿en Colombia es usual usar los aisladores sísmicos en edificaciones? No, Walter, pues mira que no. No es tan común encontrar uno, ni siquiera diseñadores de aislamiento sísmico. En esa parte considero que todavía estamos biches, en eso nos lleva ventaja Perú, por ejemplo, nos lleva buena ventaja Perú con el tema de la aplicación de aisladores sísmicos. Sí, y la razón es que todavía nos falta mucho todavía en el tema de avances en ingeniería significativos. ¿Sí? Todavía nos faltan muchas cosas por aprender. Yo quisiera en alguna de las sesiones poderles compartir algo de los códigos, de un código diferente a la base del código americano, que es el código chileno, y allí pues tiene unas consideraciones importantes también que quiero compartirles, ¿sí? Entonces, todavía nos falta mucho en realidad en esa parte de los aislamientos sísmicos, de los aisladores sísmicos. Un tema importante, en el tema de, por ejemplo, el diseño con interacción suelo-estructura, en realidad todavía nos falta mucho. Todavía estamos ¿cómo se llama? En el tema de diseñar con empotramientos. Y pues sí funciona, ha demostrado que funciona. Sin embargo, el tema es que uno de los temas importantes es que, perdóname un segundito acá, nos dice Walter, dice en Colombia es un usuario, los aisladores sísmicos, Perú y Chile. Qué ironía, yo fabrico los aisladores para Chile, Perú y Bolivia. Me parece genial, Walter. Sería interesante que pudiéramos compartir contigo algún conocimiento sobre ese tema, porque es que ¿cuál es el asunto, Walter? Digamos que poco se diseña en Colombia y no hay personas muy capacitadas con el diseño de aisladores sísmicos. Entonces, si no se sabe diseñar, pues es difícil que se puedan implementar, ¿cierto? Entonces, sería genial, eso nos puedes escribir y miramos cómo incorporamos eso, porque justamente eso es lo que nos interesa en este curso. O sea, en este curso nos interesa meternos en temas de vanguardia, en temas de conocimiento de que realmente existen muchas herramientas y muchas cosas allí y que seguramente nos podrán ayudar. En cuanto a ese programa del RAM Element, es seguramente, como lo hemos hablado, uno de los muy buenos elementos que vamos a trabajar. Bien, bueno, estimados amigos, les agradezco a todos su participación. ¿Alguien más quiere participar, hacer algún comentario, alguna pregunta, algo más relacionado con la plataforma, con algún tema? Les agradezco mucho su participación el día de hoy. Este documento usted lo puede descargar, ya le indicamos cómo. Que tengan todos una feliz noche y nos vemos el día de mañana. Les agradezco a todos su participación y su tiempito.